Buenos días, buenas tardes. Qué bueno estar aquí. El día de hoy vamos a estar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Ahí es donde vamos a estar estudiando un poco la palabra del Señor. Pero antes, quiero contarles una pequeña historia que tal vez ustedes ya conocen y tal vez algunos de ustedes han oído, pero no saben mucho sobre ello. Era el mes de octubre de 1492. En ese año, 1492, en el Caribe, lo que hoy conocemos como el Caribe, arribó un personaje histórico que algunos de nosotros conocemos, Cristóbal Colón. Él venía del imperio o del reino de España con 3 barcos, 3 carabelas, y dentro de esos barcos venía todo un batallón de gente que lo venían acompañando. Cristóbal Colón llega a las Américas, a lo que hoy conocemos como las Américas, y de ahí parte una serie de eventos que vinieron a transformar el territorio nuevo que Cristóbal Colón había descubierto en ese momento, y que es lo que hoy conocemos como el continente americano. Pero eso no hubiera sucedido si los españoles, si los portugueses en Brasil, por ejemplo, no hubieran traído con ellos esclavos. Los esclavos vienen a ser una parte importantísima en el desarrollo de lo que hoy conocemos como América. Fueron la base principal para construir las ciudades, para construir los edificios, para trabajar el campo. Esos esclavos lo hacían todo. Y estos esclavos tenían sus amos, tenían sus patrones, tenían su gente que los mandaba. Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Porque Pablo, en estos 2 versículos a Timoteo, le está diciendo cómo le debe de hablar a los que son esclavos en la iglesia, en el cuerpo de Dios en este momento. Hay una diferencia muy notable entre los esclavos de la era de Timoteo y de Pablo y los esclavos de cuando Cristóbal Colón estuvo en América. Los esclavos en el tiempo de los españoles eran maltratados. La gran mayoría de ellos morían como esclavos y morían muy jóvenes por el trabajo tan arduo que tenían que hacer. Muchos de ellos, cuando viajaban de África hacia el Caribe, no sobrevivían el viaje, morían en el viaje hacia el Caribe. No tenían ningún tipo de derecho, eran exclusivamente del amo, y el amo se encargaba de sus vidas. Y vivían y morían como esclavos. Y sus hijos, que nacían en una familia esclava, seguían siendo esclavos hasta el día que morían. Era una vida terrible. Eran trabajos arduos, largos, difíciles y que generalmente les causaba la muerte. Y lo mismo sucedió aquí en Estados Unidos en el tiempo de la esclavitud. Entonces, si yo les dijera a ustedes, ¿qué creen de la palabra esclavo? ¿Qué piensan de la palabra esclavo? Generalmente le vendrían a ustedes ideas negativas de lo que es ser un esclavo. Y tienen razón, ser un esclavo tiene muchas cosas negativas. Pero en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Timoteo, los esclavos, a pesar de ser esclavos y de no tener una vida propia, no todo era tan mal para ellos. Algunos amos, algunos patrones los trataban bien y otros no, obviamente. Pero déjenles explico cómo era la vida del esclavo, cómo se llegaba a ser esclavo en el tiempo de Timoteo y de Pablo. La esclavitud era parte de la sociedad, era parte de la cultura, no era algo nuevo, no se veía mal. Los libres y los esclavos prácticamente vivían juntos, tenían que hacer sociedad juntos, tenían que hacer vida juntos, era parte de ellos, de la cultura, de la historia de ellos. Entonces no había nada raro en que hubiese gente que se esclavizaba. Había cristianos que tenían esclavos y había no cristianos que tenían esclavos. Era parte de la sociedad. Razones para ser un esclavo. Generalmente, cuando eres un prisionero de batalla, un prisionero de guerra, el Imperio Romano te hacía esclavo del Imperio Romano y tenías que trabajar para ellos. Esa era una manera de convertirte en un esclavo.
era por nacimiento. Si tú nacías dentro de una familia esclava, si tu madre era esclava, por ejemplo, tú automáticamente te convertías en un esclavo y tenías que vivir como tal, por nacimiento. Si un bebé, por ejemplo, la madre daba luz a un bebé y no querían al bebé, lo desechaban, lo abandonaban, generalmente los que hacían tratas de esclavos tomaban a esos bebés y los vendían como tal, los vendían como esclavos. Era parte del negocio. Los padres también podían vender a sus hijos, a sus hijas, a esclavitud para poder salir de problemas económicos, de la pobreza. Era una manera de obtener dinero. O si tenías alguna deuda financiera, alguna deuda económica, y la única manera que tenías de poder pagar esa deuda era por medio de esclavizarte, lo hacías, era tu manera de pagar lo que debías. Y la otra era por problemas en el Estado, problemas dentro del reino del Imperio Romano. Si tú cometías algún tipo de no pagar los impuestos, por ejemplo, o no querías ser parte del servicio del ejército romano, otro ejemplo, ellos te podían, como pena, te podían hacer esclavo del Imperio Romano. Entonces había maneras de esclavizarte, no necesariamente por cuestiones de que te libertaran, de que te agarraran de tu libertad, sino que lo hacías por razones económicas, razones familiares. En otras palabras, cualquier persona podría convertirse en esclavo. Pero no eras esclavo para siempre. Había maneras de lograr tu libertad. No tenías que vivir toda tu vida como esclavo. Podías llegar a lograr tu libertad. Algo que no se veía en el tiempo de los aztecas, en el tiempo de los mayas, por ejemplo, en el continente americano, cuando los españoles estuvieron aquí. Una vez que tú eras esclavo hasta la muerte. Y el trato era peor. Como lo dije anteriormente, la vida de un esclavo no necesariamente era mala, no necesariamente era negativa. El amo, en condiciones buenas, por ejemplo, tenía que proveer de comida, de ropa, un lugar donde vivir, y también proveían de cuidado médico. Entonces no todos los esclavos tenían esa vida que nosotros conocemos por la historia, por lo que hemos leído, de una vida de esclavitud. Era parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo yo todo esto? Bueno, porque estos dos versículos hablan precisamente de eso. Hablan de cómo el esclavo debe comportarse ante su amo. Entonces yo quería que ustedes supieran cómo era la vida, o cómo se veía el concepto de esclavitud en el tiempo de Timoteo y de Pablo, muy diferente a como lo vemos hoy en día. Nosotros, obviamente, cuando venimos a Dios, ya no somos esclavos de nada. Y aún ellos, los esclavos que conocían de Dios, eran esclavos físicamente de un amo, pero espiritualmente ellos ya tenían su libertad. ¿Por qué? Porque Cristo nos vino a dar esa libertad. Quiero leerles en Gálatas 3, versículo 26 al 29. Les quiero leer una porción de Gálatas, solo para que entendamos esa parte de que si bien los esclavos en el tiempo de Pablo eran físicamente esclavizados, espiritualmente ya no lo estaban. Igual nosotros ya no estamos esclavizados espiritualmente. ¿De qué les leo Gálatas 3? Dice así: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces en Cristo ya no somos esclavos, en Cristo ya no tenemos color de piel, en Cristo ya no tenemos nacionalidad, en Cristo ya no somos judíos o somos gentiles, en Cristo somos uno. Vino, nos libertó, nos cambió y nos hizo parte de su reino. Y estos esclavos en el tiempo de Timoteo y de Pablo también eran libres, pero físicamente, porque la cultura y la sociedad del momento así lo dictaba, eran esclavos y tenían un amo. Muy bien, entonces,
después de todo esto, usted se estará preguntando, ¿y a mí esto qué? ¿A mí esto en qué me beneficia o en qué me perjudica? Ni vivo en el tiempo de Timoteo, ni vivo en el tiempo de Pablo, yo no tengo esclavos, ¿a mí esto en qué me puede beneficiar? Bueno, ahí es donde vamos a ir en los siguientes minutos. Posiblemente la cuestión de la esclavitud no aplique a su vida, no aplique a mi vida, al menos que tenga usted alguna esclavitud dentro de su corazón que no la ha dejado. Pero aquí hay algunos principios muy importantes que Pablo le está enseñando a Timoteo para que los enseñe y los transmita al pueblo de ese entonces. Y ahí es donde vamos a ir nosotros. Pero antes de ir ahí, entonces vamos a leer el pasaje. Los invito a que vayan a Timoteo, a primera de Timoteo, el capítulo 6, versículos 1 y 2, que es donde vamos a estar el día de hoy. ¿Okay? Bien, si ya lo tienen, primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice así: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor. Porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Pablo dice a Timoteo, todos los que aún son esclavos deben reconocer. Muy bien. Entonces, hay esclavos que tienen amos cristianos y hay esclavos que tienen amos que no son cristianos. De igual manera, Pablo le dice a Timoteo, todos los que tienen amos cristianos y los que no, respeten a sus amos y deben de obedecer. Bien. Para traer esto hacia acá, hacia nosotros, hoy en día, en este siglo que estamos viviendo, en el siglo XXI, ¿cómo yo podría aplicar estos principios de obediencia que Pablo le está pidiendo a Timoteo que enseñe? Bien, si vamos al título del sermón del día de hoy que les di, se llama así, representando a Dios en todo momento. Vean el título, tengo un subtítulo para esto y es en el trabajo. Hoy vamos a aprender cómo puedo yo representar a Dios en mi trabajo, donde yo laboro con mi patrón, con mi jefe, mi supervisor, mi supervisora. ¿Cómo puedo yo ser una representación de Dios viva y positiva ante la gente con la que yo trabajo? De la misma manera que los esclavos durante el tiempo de Pablo y Timoteo tenían que hacerlo ante sus amos. Para eso, déjenles hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho, este trabajo que yo tengo ya no me funciona, no lo quiero, estoy harto? Le han encontrado una lista de 1000 cosas que están equivocadas en ese trabajo, que son erróneas y ustedes quieren salir corriendo de su empleo. Bueno, yo creo que todos hemos estado ahí, yo lo he estado ahí muchas veces. Pero les quiero decir una cosa, si ustedes están buscando el empleo perfecto, el empleo sin ningún tipo de problemas, no existe, no hay. En sus notas les he puesto eso ahí, dice, no existe. Si usted anda buscando un empleo perfecto, nunca lo va a encontrar. Simple y sencillamente no está. En todos los trabajos usted va a encontrar cosas que no le van a gustar. Con todos los supervisores, con todos los managers, con toda la gente que está sobre usted, va a encontrar cosas que no le van a gustar. Por eso el empleo perfecto no existe. Y hay una razón por la cual ese empleo nunca va a existir. Y para eso lo voy a llevar al libro de Génesis. Nos vamos a ir hasta el principio, donde Dios ya había creado todo de una manera perfecta. Dios ya había hecho la creación y la hizo tan perfecta que no había nada más que cambiarle. Pero, desafortunadamente, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y ahí esa perfección que Dios ya había hecho se tuvo que cortar. Se rompió, se hizo pedazos. Desde ahí viene el hecho de que hoy en día no podemos encontrar nada perfecto en el mundo, porque nada es perfecto en el mundo.
Vámonos a Génesis, el capítulo 3, versículos 17 al 19. Yo se los voy a leer, si lo quieren buscar, búsquenlo. Si no, yo se los voy a leer solo para que lo escuchen. Génesis 3, 17 al 19. Dice así: al hombre le dijo, Dios le dijo al hombre, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y polvo volverás. Entonces, ¿por qué no hay un trabajo perfecto? Es culpa de Adán. Desde entonces nosotros tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente. Nos va a costar trabajar. Por eso es que ningún trabajo puede ser perfecto. Así es que si todavía estás buscando ese trabajo donde vas a estar en una nube y todo es color de rosa, desde ahorita te digo, nunca lo vas a encontrar. Podrás encontrar un trabajo adecuado a tus necesidades y a tus habilidades, a lo que sabes hacer, pero nunca vas a encontrar un trabajo que te tenga 100% satisfecho. Muy bien. Entonces, Edgar, si yo no puedo encontrar un trabajo perfecto, ¿qué hago? ¿Qué pasa cuando tengo un patrón odioso? Cuando tengo un jefe que no soporto. Cuando tengo a una supervisora, un supervisor que me caen gordos, no me gusta lo que me dicen, no me gusta lo que tengo que hacer. ¿Qué hago entonces si no hay un trabajo perfecto? Bueno, lo que tienes que hacer es esto. Tienes que respetar y tienes que obedecer. Es tu jefe, es tu patrón, es tu supervisor. Ya lo leímos anteriormente en 1 de Timoteo. Tienes que respetar y obedecer. Pablo le dice a Timoteo, dile a los esclavos creyentes, a los que tienen amos creyentes, sino que tienen que obedecer, tienen que respetar. Y tú tienes que hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué tendría yo que respetar a mi patrón, a mi supervisor, a mi supervisora, si yo creo que son odiosos? Si yo creo que les caigo mal y por eso me ponen a hacer las cosas que no quiero hacer. Si yo creo que yo puedo hacer las cosas mejores que ellos, ¿por qué tendría yo que respetarlos? Bueno, te voy a dar 4 razones por las cuales tú deberías de respetar a tus patrones. Viene la primera, apúntala. Número 1, hace quedar bien a Dios. Tú como hijo o hija de Dios, cuando tú respetas a tu patrón, a tu jefe, a tu jefa, y le das ese nivel de superioridad que tienen sobre ti, tú estás dejando a Dios bien delante de ellos. Siempre y cuando ellos sepan que tú eres creyente de Dios. Si ellos no saben, si en tu trabajo no saben que tú eres cristiano, que tú eres un aleluya, como decimos, yo te preguntaría por qué es que no lo saben. Porque tú deberías a todo el mundo decirle quién eres. Hace quedar bien a Dios. En Tito, capítulo 2, repito, Tito capítulo 2, del 9 al 10, Tito capítulo 2, del 9 al 10, dice así: enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Si los esclavos, a pesar de la vida que llevaban, tenían que amar y respetar a sus amos, ¿por qué yo no? Les voy a dar un ejemplo. Un hermano conocido de la iglesia, necesitaba un asistente que le ayudara en su trabajo. Él es supervisor de calidad donde él trabaja, y había alguien disponible dentro del grupo de crecimiento que podía trabajar con él, y se lo llevó, le dieron el empleo y a las pocas semanas lo tuvieron que despedir. Me dijo que si conocía a alguien más que pudiera tomar el puesto. Le dije, sí, hay otra persona que conozco que posiblemente podría trabajar contigo, otra persona también de la iglesia.
Igualmente lo llevaron, hicieron la entrevista, le dieron el trabajo y a las pocas semanas lo tuvieron que despedir. Entonces yo le pregunté por qué es que habían despedido a estos dos muchachos que aparentemente necesitaban el trabajo. Pero me dijo él que desafortunadamente no estaban haciendo lo que se les pedía. Se pasaban mucho tiempo jugando, faltaban al trabajo, se iban temprano y los tuvieron que despedir. El patrón de él, el jefe, el dueño de la empresa, le dijo, mira, búscate un asistente, pero que no sea cristiano, le dijo, que no sea de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya tuvieron a dos y no funcionó. Entonces, nosotros tenemos que dejar bien a Dios y a veces lo dejamos mal. Esa es la número uno. Número dos, ¿por qué tendría yo que obedecer a mi patrón? Porque te va a salvar el empleo. Tan sencillo como eso. Si tú no obedeces a tu jefe cuando te dicen que hagas algo, si eres respondón, si nada te parece y cuestionas todo lo que dicen, te van a correr. Vas a perder el empleo. Y si necesitas el empleo vas a tener problemas, ¿no? Los esclavos cuando no obedecían a sus amos los trataban mal. Si tú no obedeces lo que se te dice en el trabajo, te van a correr. Entonces, para salvar el empleo hay que obedecer y respetar a nuestros jefes. Razón número 3 por la cual deberíamos de obedecer a nuestros patrones. Es la mejor manera de superarte. Cuando tú haces lo que se te dice, cuando tú respetas la autoridad de tus jefes, tarde o temprano ellos lo van a notar y vas a superarte, vas a ascender. Ya sea que te den un aumento de salario, ya sea que te den un mejor puesto, pero vas a superarte, pero lo van a ver en tu carácter, lo van a ver en tu responsabilidad, la manera en que tú respondes a lo que ellos te piden que hagas. Les voy a leer un proverbio rápidamente. Proverbios 27:18 dice así: el que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela por su amo recibirá honores. En vez de responder mal, ora por tus supervisores, tus jefes. Tarde o temprano Dios va a obrar en ellos y vas a ver el cambio. Número 4. ¿Por qué debo yo de obedecer a mis patrones? Porque eso es lo que Dios dice que hagamos. Eso es lo que Dios dice que hagas. Lo acabamos de leer en el proverbio. Vela por tus amos, vela por tus supervisores. Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 21 está en sus notas. Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 21 dice esto: criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad, delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Una vez más, Dios nos dice: con respeto a sus amos, a los buenos y a los malos. Ora por tu jefe, ora por tu patrón. Pídele a Dios que cambie su corazón. Muy bien, entonces, si eso es lo que yo tengo que hacer cuando mi jefe es un odioso, entonces, ¿qué pasa si mi jefe es un creyente? Si mi jefe es un creyente, es un seguidor de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad si mi patrón es un creyente? Te voy a dar un consejo. Nunca tomes ventaja de eso. Apúntalo. Nunca tomes ventaja de eso. Nunca tomes ventaja de que tu jefe o tu jefa son creyentes. Porque recuerda que al final del día, tanto tú como tu patrón van a dar cuentas a otro jefe de lo que hace. Si tú tomas ventaja de que tu jefe es creyente y metes en problemas a tu jefe, dejas mal a tu patrón, quedas mal tú y a la misma vez dejas mal a Dios. Nunca tomes ventaja. Haz lo que tienes que hacer en representación de Dios. Muy bien. Entonces, Edgar, si mi patrón es un odioso, ya sé lo que tengo que hacer. Si mi patrón es un creyente, ya sé lo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa si mi empleo es una verdadera porquería? Si mi empleo no funciona, estoy harto de mi trabajo, quisiera tener otro empleo. Bueno,
muchos hemos estado ahí, como ya lo dije anteriormente. Yo haría dos preguntas, o me haría dos preguntas. Si mi empleo es tan odioso, yo me haría dos preguntas. La pregunta número uno que yo me haría sería esta. ¿Me piden que haga algo indebido? ¿O me están pidiendo que haga algo indebido donde yo trabajo? Si la respuesta es sí, si ellos me piden que haga yo algo que está mal, obedece a Dios, no al hombre, y enfrenta las consecuencias. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, si a mí me piden que haga algo que va en contra de las reglas de la empresa, que va en contra de los parámetros de la empresa, o que va en contra de mis principios cristianos, mis principios como creyente, yo obedezco a Dios, no a mi patrón, y enfrento las consecuencias de esa decisión. Posiblemente te van a correr, posiblemente te van a descansar. Voy a enfrentar las consecuencias, porque yo prefiero obedecer a Dios que al hombre, porque mi vida eterna es mucho más importante que mis 15, 20, 30, 40 años de trabajo que le puedo dar a esta persona. Por eso yo voy a obedecer a Dios y no a mi patrón. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice esto: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Siempre que tú quieras hacer algo que va conforme a la palabra y los demás no lo quieren hacer, vas a tener consecuencias. Siempre que quieres hacer lo correcto y los demás no lo quieren hacer, vas a tener consecuencias. Hay que enfrentarlas cuando se nos pide que hagamos algo indebido. Ahora, si la respuesta es no, si no me están pidiendo que haga algo indebido, entonces obedece. Obedece a tu jefe, haz lo que tienes que hacer. Tienes una descripción de trabajo, haz lo que te dice esa descripción de trabajo. Sométete a tu jefe, sométete a tu patrón. La segunda pregunta que yo me haría: si ya este trabajo no funciona, ¿puedo renunciar? ¿Podría yo renunciar el día de hoy? Ir con mi jefe y decirle, ya, hasta aquí llegué, me voy. Si la respuesta es sí, si yo puedo renunciar el día de hoy, entonces hazlo, renuncia. No te amargues la vida en ese trabajo, no te amargues la vida con esa persona, renuncia y sigue caminando, busca otro empleo. Pero si la respuesta es no, si no puedes renunciar, porque esto es lo único que tú puedes hacer en este momento, es el único empleo que tienes y que puedes tener, entonces quédate y representa a Dios bien. Quédate y sé un buen representante de Dios. Hazlo todo como si lo estuvieras haciendo para Él. Si puedes renunciar, renuncia. Sigue adelante. Pero si no, entonces quédate y sé una luz en ese lugar de oscuridad. Tú podrías ser la única persona que está ahí que puede hablarles de Dios a los demás. Tú podrías ser el único vínculo entre la vida que llevan y una vida en Dios. Quédate y sé una luz. Haz las cosas tal y como las debes de hacer. Para concluir, nosotros representamos a Dios en todo momento. Donde quiera que vayamos, con las personas que tenemos relación, con quien hablamos, en lo que decimos, cómo lo decimos, cómo actuamos, en las decisiones que tomamos, siempre vamos a representar a Dios. En el trabajo, todas las horas que pasamos en el trabajo, debemos de ser esa buena representación de Dios. Nunca dejes a Dios mal. Nunca seas un ejemplo negativo de lo que Dios está haciendo en tu vida. La mayoría de la gente que no conoce de Dios, que no viene a la iglesia, que no quiere nada con la iglesia, va a tener una opinión de Dios y de la iglesia donde tú vas de acuerdo a lo que ellos ven en ti. Según tus acciones, según tu procedimiento, según tu carácter, es lo que ellos van a opinar de ese Dios al que tú dices seguir, de esa iglesia donde vas y de ese Cristo
tú llamas rey, mi Salvador. Piénsalo. Si Pablo le pidió a Timoteo que le dijera a los esclavos, a pesar de que están esclavizados físicamente, respeten a sus amos, yo te digo lo mismo. Si en ese trabajo donde estás, las cosas no están tan bien como tú quieres y no te puedes ir de ahí, respeta a tus jefes, ora por ellos y sigue adelante. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta noche y en este día, Padre, porque tenemos trabajo. Tanta gente desempleada que quisiera tener la oportunidad de ganar un peso, Señor. Y nosotros tenemos trabajo. Gracias por mis patrones, mis jefes, mis supervisores, la gente con la que trabajo, Señor, porque no son perfectos, pero yo tampoco lo soy. Ellos cometen errores y yo también los cometo. Pero gracias porque ahí nos tienes en este momento. Y ahí donde estamos, es donde debemos empezar a trabajar. Para que el día de mañana, Señor, ellos también vengan y conozcan de ti. Enséñanos entonces, Señor, a ser un ejemplo vivo y positivo de lo que tú ya hiciste y estás haciendo en nosotros. Enséñanos a ser una luz en ese núcleo de oscuridad, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos.